Estamos con Javier Delgado, secretario general de ANSAFE del Departamento General López. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están los docentes en la provincia de Santa Fe? Después vamos a hablar de la Nación. Pero en la provincia de Santa Fe, ¿cómo quedaron? Y hubo... paritarias con gatillo. Claro, con cláusula gatillo. Ya cobramos este aumento. Obviamente, con todo lo que ha estado pasando en el país, se ha diluido, ¿no?, lo que uno tenía como expectativa de cobrar, y por ahí con eso con el aumento que íbamos a cobrar, poder acomodarnos en la vida cotidiana y en lo que hace a la vida de un asalariado. Y bueno, hubo anuncios cuando pasó esto de la corrida del dólar por parte de funcionarios de la provincia, que se iba a activar la cláusula gatillo. De ahí a esta parte no ha habido ninguna convocatoria oficial para ver cómo se va a instrumentar. ¿Ustedes la pidieron? Claro, porque desde que se hizo el acuerdo paritario está firmado que la cláusula de gatillo se debería actualizar si se superaba el primer tramo de porcentaje de aumento, si la inflación superaba ese primer tramo. Y lo superó. Lo superó y se tiene que aplicar automáticamente. Lo único que hemos tenido por parte de la provincia han sido algunos anuncios ya hace varias semanas. Y desde ahí a esta parte no sabemos si la provincia va a cumplir o no y cómo lo haría. Así que estamos expectantes a eso en lo que hace a la docencia santafesina. Está bien. De cualquier manera, lo que ustedes firmaron con este tremendo viandazo que pegó de la inflación, se ha quedado diluido totalmente, pero no solamente para los docentes, para todos los trabajadores en general. Digo, ¿cómo te volvés a sentar con el gobierno? Digo, Sí. ¿es porque ustedes lo piden o porque el gobierno se lo va a conceder y está obligado? Bueno, en parte está firmado y el gobierno lo tendría que cumplir. Sí, pero no lo va a hacer hasta ahora. Y hasta ahora no ha habido anuncio oficial concreto de cómo se haría, y me parece que eso va a depender también de la fuerza que nosotros podamos hacer para que lo que esté firmado se cumpla. Claro. Porque hay infinidad de cosas que están firmadas y por ahí cuando no hay una organización detrás que lo garantice, sabemos que... A eso me refiero, sí. Y además también que el diagnóstico que hacían los sindicatos en líneas generales, o por lo menos los más vinculados a nosotros, era que la inflación para este año iba a rondar el 20%, me acuerdo cuando discutíamos paritarias hace algunos meses, y la realidad terminó superando los diagnósticos que al entender de nuestro empleador eran negativos, ¿no? Porque nosotros decíamos que la inflación iba a estar por el 20% y demás. Hoy por hoy todas las consultoras, incluso consultoras 25, cercanas 27%. Sí, consultoras cercanas al gobierno nacional están hablando de que la inflación interanual va a ser del 27 como mínimo. Sí. Entonces, en ese marco nosotros nos estaríamos acercando, de no actualizarse la cláusula gatillo, a una pérdida de poder adquisitivo del 8 o del 9%. Tremendo, ¿no? Creo que alguna vez me parece que te lo he preguntado, pero el promedio de salario en la provincia de Santa Fe puede ser que estén en alrededor de los 15.000 pesos mensuales. El promedio, digamos, si tomás el inicial y tomás el director, ¿da un promedio de 15.000 pesos mensuales? Sí, digamos, sin contemplar este último aumento. Sí, a eso me refiero, antes del aumento. Sí, estaba en un promedio de 15.000 pesos. Más o menos entre 14, 15.000 pesos. Si a eso le agregás que pierden el 8%, están al horno. Sí, tranquilamente. Nosotros, el cargo testigo, que es el de maestra o el catedrático con 30 horas cátedras, que es lo que más se repite, y de los compañeros que por ahí tienen menos antigüedad, se iba a ir a cerca de 19.000 pesos con el aumento. Sí. En agosto se va a ir a ese monto, digamos. Claro. Y claramente lo que nosotros... Porque también... el gobierno nacional y muchos de sus cuadros económicos especulaban con esta idea, incluso después de la corrida cambiaria, de que no se sabía cómo esa devaluación del peso tan tremenda y en tan pocos días se iba a trasladar a los precios. Sí. Dando a entender como que de algún modo en la cadena de distribución se podía llegar a absorber algo del porcentaje. Lo que nosotros estamos viendo es que se está trasladando todo. Sí, sin duda. Y sobre todo las cosas que consume un asalariado, que es vestimenta, alimentos... los servicios ni que hablar, ¿no? Así que
Claramente esta situación la están padeciendo todos los trabajadores y bueno, los docentes no estamos ajenos a esta situación. Por ahí nosotros en Santa Fe tenemos esa herramienta que es que el acuerdo paritario contemplaba, esto de la cláusula gatillo, pero bueno, va a depender también de cuánto nosotros podamos hacer fuerza para que eso se cumpla, porque claramente la provincia de Santa Fe, recordemos que había firmado un pacto fiscal en la cual, bueno, la administración oficialista, podríamos decir, de la provincia de Santa Fe, lo mostraba como lo óptimo a hacer o en determinadas condiciones no tenían como otra opción y de algún modo eso se terminó transformando en una herramienta de ajuste hacia los trabajadores. Sí, sí. Claramente la provincia de Santa Fe hoy por hoy va a tener menos recursos de lo que tenía antes. Está bien. Entonces bueno, eso después lamentablemente siempre termina repercutiendo en nosotros los asalariados. Está bien. Cada vez que nos juntamos es para hablar del problema salarial, ¿viste? Que en general, Sí. en alguna oportunidad decíamos al comienzo del año, cuando arrancó el año, es que la paritaria docente iba a significar en el orden nacional, porque estaba planteado cuando ellos se niegan a fijar la base sobre la cual se tenía que discutir la paritaria en el resto del país, que era lo único que hace el Ministerio de Educación de la Nación. Y decíamos que si lograban doblegar a los docentes, iban a doblegar a todos los trabajadores, porque en definitiva era eso. ¿Por qué? Porque lo más sensible para el conjunto del país o de los ciudadanos es la educación de sus propios hijos, o la educación. Y sin embargo pasan los años, pasan los gobiernos, ¿en algún momento estuvieron mejor que ahora? Sí, me parece que en lo que fue el periodo, yo lo analizo mucho desde los ciclos económicos. Sí. Me parece que si uno analiza la etapa actual la puede comparar con lo que fue el fin de los 90 y el principio de los 2000, es decir, una etapa de recesión, de estancamiento económico y de salarios por el suelo. Después tuvimos una recomposición salarial a medida que el ciclo económico iba creciendo, por diferentes variables, porque la soja estaba muy alta o porque la actividad económica había tomado un vuelo que tenía un dinamismo que hacía que nosotros como asalariados tuviéramos mejores condiciones para exigir. Y después uno veía que a partir del 2006, 2007 se fue recomponiendo un poco el salario. Después de una gran debacle, que fue que en el 2001-2002 el salario en muy pocos meses cayó con esa gran devaluación que hubo, y hoy por hoy eso que se inició en el 2006-2007, que fue como una suerte de recomposición salarial, empezó a decaer lentamente en el 2012. 2012, 2013 empezamos otra vez a empatar o a perder algún que otro punto. Y me parece que un punto de inflexión muy grande, por lo menos en nuestros acuerdos salariales, en lo que hace a los docentes y a los estatales, fue en el 2016, donde fue una pérdida de casi 10 puntos, que fue el año en donde... una inflación tremenda. Fue de más del 40%. Más del 40%, sí. Nosotros también habíamos firmado un acuerdo por el 32, 33, y después los pasivos habían firmado un acuerdo que en principio parecía ser que iba a ser el mismo que los activos, pero como no se trasladaba el ingreso que venía de Nación, terminó siendo de un 24 a un 25. O sea que los jubilados en esa paritaria perdieron más de 15 puntos y los activos cerca de 10. Y después, bueno, lo del 2017 también fue una pérdida de poder adquisitivo y parece ser que este año se parece mucho al 2016. Está bien. Por todo lo que viene, digamos. Claro. Hay una serie que estuve viendo, Merlí. Una serie también que habla sobre el tema de la educación secundaria, bastante, independientemente de las cosas que es prescindible mirarlo o no mirarlo. Pero una cosa que me llamó la atención es el cuestionamiento que a lo largo de toda la serie hacen de la falta de presupuesto. Entonces digo, esto lo incluyo, en mi opinión, ¿no?, personal, el sistema del capitalismo avanza hacia la eliminación de la educación pública y dejarlo también a la educación en manos privadas. Pues la pregunta era, no refiriéndome nada más que a estos últimos años, a los cuales vos haces mención, y coincido, sino que es como una desconsideración permanente, aún en la época de la democracia, y hablar de los golpes militares. Salvo el intento de Alfonsín con ¿cómo se llama?,
no me sale. Congreso Pedagógico. Congreso Pedagógico. Que la iglesia con el peronismo Sí, sí. Se juntan y lo boicotean. Salió una cosa Chile, no salió nada. El peronismo de aquella época con la iglesia lo boicotean al Congreso Pedagógico. Digo, ¿alguna vez ustedes sienten ese peso? ¿Sienten que son como descartable la educación estatal, pasa a ser descartable por los sucesivos gobiernos? En democracia estoy hablando, ¿no? Sí, yo coincido con tu apreciación en este sentido de que hay una tendencia muy fuerte en la sociedad en la que vivimos, que bueno, un predominio absoluto del capitalismo, no hay ninguna otra opción en el mundo, y las tendencias propias de esta sociedad cada vez se intensifican más. Nosotros estamos en un país en donde el circuito educativo está bajo el amparo del Estado, y eso en cierto sentido permite gratuidad, ha permitido, digamos, históricamente, qué sé yo, libertad de cátedra, sí, y una serie de derechos en lo que hace a nosotros como trabajadores que han tenido que ver con una tradición muy importante. Y me parece que eso está siendo interpelado, no digo solo por digamos, la cuestión coyuntural del gobierno de Macri, sino por una tendencia mucho más profunda, sí, que está a nivel mundial, de mercantilizar todo. Muy bien. Y me parece que la educación y la salud también, que en nuestro país también gran parte de la salud es estatal, está siendo interpelada fuertemente por esto. Es decir, que la lógica del capitalismo claro, va a entrar o pretende entrar en todos los foros de la sociedad. Claro, liquidar el estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra, digo, liquidarlo al estado de bienestar. Ir cercenando todos aquellos derechos que tienen que ver con lo público, el bienestar que la sociedad, el Estado le tiene que dar a su ciudadano, que es la salud, la educación, digamos, la acción social. Están cuestionando los topes jubilatorios, sí, sí, sí. Digamos, todo eso. Sí, porque si nosotros vemos que, digamos, uno de los principios muy básicos de los estados modernos es intentar forjar cierta igualdad, aunque sea formal. Es decir, claro, bueno, todos nosotros como argentinos pertenecemos a un estado y ante él somos todos iguales. En ese sentido se le debe brindar educación, se le debe brindar salud, trabajo y demás. Ahora, al incrementarse cada vez más esta polarización social, la desigualdad y demás, ya esa promesa del Estado moderno se está viendo cada vez menos potente ante la realidad. Hoy por hoy estamos escuchando noticias, digamos, en relación a lo educativo, en donde el gobierno nacional ya no solo no convocaría a paritaria nacional, es decir, ya es el segundo año, sino que también están pensando eliminar el FONIT, que es un aporte que da Nación para que las provincias paguen un 10-15% sí, a sus docentes. Ajá. Con lo cual se tiende a fragmentar más aún el sistema educativo, y lo que va a terminar sucediendo es que va a haber tantos sistemas educativos como poder adquisitivo tenga cada provincia. Tal cual. Entonces, bueno, supuestamente todos los ciudadanos, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, deberían tener el mismo derecho. Claro. Bueno, eso está siendo obviamente interpelado por esta desigualdad creciente, este ajuste que cada vez se intensifica más, y me parece que hasta el propio capitalismo no puede cumplir ni con su promesa, que es asegurar, aunque sea, una igualdad formal. Es decir, esa igualdad formal se está viendo interpelada por una desigualdad social que cada vez se incrementa más. Sí, sí, sí. Pero, digo, además, también en una oportunidad lo charlamos, como, fíjate que cómo esta lógica penetra sin, o sabiendas o no, pero digo, en la provincia de Santa Fe, los mejores salarios que tiene la administración central son los del API y los del registro de la propiedad, que son los dos organismos que controlan de recaudación. Los dos organismos recaudatorios que tiene la provincia son los mejores salarios. Bienvenido que sean esos los mejores salarios, ¿no? Sí, sí. Bienvenido que esos trabajadores ganen buenos salarios. Porque es lo que más le interesa al Estado, son los ingresos, no la educación, ni la salud, etc. Sí, sí, sí. Digamos, el hospital, un caso del hospital de, vos lo conocés, los veranenses lo sabemos todo esto. Están exactamente el mismo plantel de profesionales, el mismo plantel de empleados que estaban en Alejandro Gutiérrez, están ahí. O sea, se hizo un gran cascarón, pero adentro hay un equipamiento enorme, pero sigue trabajando la misma cantidad de gente. Sí, sí, sí. Y llegamos a los extremos de que, bueno, supuestamente un trabajador para educarse y para poder
no sé, sanarse en el caso de que tenga una enfermedad, no es solo un beneficio para él, sino para el empleador. Es decir, que un empleador tiene que tener como interés que su trabajador tenga salud, tenga cierto nivel educativo, y ya el capitalismo no puede asegurar ni eso. No. O si lo asegura es en menos proporción que décadas anteriores. Sí, sin duda. Con lo cual, digamos, me parece que yo no sé si podría sintetizar esta idea, pero me parece que esa desigualdad social sobre la que se basa el capitalismo cada vez avanza más sobre otro principio propio del capitalismo, que es otorgar esa igualdad formal. Claro. Entonces, bueno, ya queda menos margen para que, aunque seamos iguales formalmente ante el Estado. Sí. Es decir, si sos humilde tenés un tipo de educación, si tenés recursos tenés otro tipo de educación, sí. y eso también pasa con la salud, pasa con el deporte y pasa con infinidad de cosas. Me parece que eso es una tendencia a nivel mundial. Sí, no, digamos, por eso digo, el sistema capitalista mundial que avanza sobre todos los derechos del estado de bienestar. Si lo está liquidando, pero además desvergonzadamente. Y los países periféricos, la dirigencia, no sabe cómo resolverlo. Y lo resuelve siempre, yo me acuerdo que lo decía en los primeros programas que hacíamos con De la Rúa, que De la Rúa era un estúpido, que estaba dormido, sí, pero cada vez que se despertaba la daba a favor de los ricos y no a favor de los trabajadores. Y esto es lo mismo. Siempre se equivocaba para el mismo lugar. Siempre se equivocaba para el mismo lugar, y acá lo mismo, porque digo, tampoco nos podemos olvidar que en 2012 el presidente de aquel momento, la presidenta de aquel momento nos mandó a trabajar a los docentes. Sí. O sea, esto también forma parte de la cuestión que hay que tener en cuenta. Digo, el estado de bienestar está cercenándose permanentemente. Pasan los gobiernos aún en democracia y cada vez tienen menos derechos, lo que decís vos. Sí, me parece que por ahí el planteo que hay que tratar de ir forjando muy despacio, porque sabemos que experiencias alternativas al capitalismo también fracasaron, sí. Y eso, digamos, es una gran mochila que tenemos encima de los trabajadores, pero es empezar a forjar una perspectiva de la realidad y del mundo. En todo caso fracasó en la Unión Soviética. Sí. Pero es un gran lastre que lamentablemente el capitalismo siempre utilizó. Sí, pero ¿por qué no se fijan en Cuba? Sí, bueno, también hay algunos puntos de Cuba que son cuestionables, pero digo, nosotros como trabajadores me parece que tenemos que ser conscientes de que los que sostenemos esta sociedad somos nosotros, empezar a forjar una cultura del trabajador que en nuestro país ha existido, digamos, el movimiento obrero en esto cuando surgió era muy fuerte. Que es eso lo que hemos perdido. Me parece que ese es el único camino, que es a largo plazo, muy gris, día a día, que es el que tenemos que empezar a forjar, digamos. Está bien. ¿La vamos a seguir en la próxima? Sí, cómo no. Sí. Pero arrancamos de acá. Sí. Bueno, bacano. Muy ambiciosos los temas. Sí, cómo no. Sí. Muchas gracias, Javier. Suerte. No, gracias a ustedes. Vamos a la pausa.